El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Un día estaban en un grupo de oración unas personas y un señor ya con su cabello todo blanco pidió la palabra y pasó al frente de todos, sacó una Biblia de esas muy viejitas y muy usadas, con bordes sucios y bordes ajados, que son las Biblias más bonitas, no las de bordes dorados, llenas de polvo, de adorno en la casa, no. Una Biblia con sus bordes ajados, sus bordes sucios, y por dentro muy subrayada, muy leída y muy utilizada, porque era la Biblia que él utilizaba para hacer misión. Era misionero. Y de muchos años, de mucha experiencia y de un gran testimonio. Entonces él abrió su Biblia, la puso ahí sobre el atril y comenzó a relatarles a ellos una historia. Resulta que había un señor que vivía en la costa, vivía en el mar, y él era pescador de profesión. Toda una vida había trabajado en la pesca. Y él tenía un hijo
un hijo muy íntegro, un hijo excelente, lo había formado muy bien en el camino de Dios y él también había hecho ese proceso de formarse en el camino de Dios. Leía mucho la Sagrada Escritura, participaba en el templo, participaba en la oración, una persona que había tomado muy en serio su fe. Y pues él hizo que su hijo, que era su hijo único, pues también entrara en ese camino de la fe. Ya el muchacho ya estaría cerca de los 20 años. Resulta que un día su hijo pues fue invitado por él, por el papá, para que fueran a pescar en alta mar, para que lo acompañara en la pesca ese día. Y su hijo le dijo que si podía llevar un amigo suyo, pero el amigo suyo era un muchacho que estaba llevando una vida muy desordenada, un muchacho de rumba, de fiesta, de trago, de excesos, de drogas, de una vida sexual desordenada. Y pues el papá siempre le había dicho, no, es que ese amigo suyo no me gusta. Y pues claro, porque veía en ese amigo pues un potencial enemigo, en el sentido de que desviara a su hijo por caminos que no eran buenos, que lo metiera en el mundo del vicio, del desorden, de jugar con los sentimientos de las mujeres o alguna cosa por el estilo. Y pues el muchacho le dijo que si podía llevar a su amigo, y el papá dijo, es que ese amigo suyo no me gusta, esa amistad suya no le conviene. Bueno, está bien. Y se fueron los tres a alta mar. Cuando estaban pescando, ya habían entrado bastante en el mar, un barquito medianito, no muy grande. Y cuando estaban en alta mar, de un momento a otro se oscureció el cielo y se desató una tormenta muy fuerte, una tormenta. Y el mar se embraveció y las olas amenazaban con hundir el barco. Llegó un momento crítico en que ellos ya no sabían qué hacer, ya no hallaban qué hacer, estaban sacando agua porque las olas estaban llenando el barco y pues estaban luchando por sobrevivir en esa tormenta muy fuerte. De un momento a otro, una ola grande entró en el barco y sacó a los dos muchachos. Esa ola los sacó del barco y quedaron a una distancia considerable, aunque pues estaban uno a un lado del otro al otro. Y en ese momento el Señor tenía que tomar una decisión. Él tenía un lazo, una soga ahí a sus pies. Y él sabía que tenía que actuar muy rápido porque las olas le iban a arrebatar a su muchacho rapidísimo. Y por más que nadaban fuerte, no podían contra la corriente. Entonces él tenía que tomar la decisión en cuestión de segundos. Tenía que coger ese lazo y lanzárselo a uno de los dos, o bien a su hijo, o bien al amigo de su hijo. Entonces fue un momento muy fuerte, muy crítico para él tomar esa decisión. Miró hacia su hijo y le dijo, hijo, te amo. Y cogió el lazo y se lo lanzó al amigo. El amigo alcanzó a coger el lazo, él tiró rápidamente, lo subió al barco. Pero cuando fue a lanzarle el lazo a su hijo, una ola se lo quitó de la vista. Ya no vio a su hijo. Y aunque estuvieron intentando buscarlo por muchas horas, no pudo alcanzar a su hijo, no lo pudo rescatar. Y después encontraron el cuerpo de él en la playa, en la arena. Ese señor terminó de contar esa historia y dijo
El muchacho al que le lanzaron el lazo era yo, era él. Él era el que había recibido ese regalo de que salvaron su vida, y ese Señor sacrificó la vida de su hijo por salvarlo a él. Y uno pues escucha eso y dice, pero ¿por qué no lanzó la cuerda a su hijo? Pues es que su hijo único, no había más. ¿Cómo le pudo lanzar la soga a ese otro muchacho que, por cierto, no se lo merecía? Pues precisamente por eso. Decía, yo sé que mi hijo hoy está en gracia de Dios, hoy está confesado, hoy está comulgando. En cambio, aquel muchacho no. Si ese muchacho muere hoy, se condena. No estaba en camino de Dios, para nada. En cambio, él sabía que su hijo sí estaba preparado para morir. Su hijo era excelente, su hijo estaba viviendo un nivel de santidad muy fuerte. Su hijo sí estaba en el camino de Dios, en cambio el amiguito no. Y cuando le lanzó la soga y le dio la oportunidad de salvarse, sacrificando a su hijo, pues le dio una oportunidad realmente para la vida eterna. Oportunidad que este muchacho no desaprovechó. Cuando vio el sacrificio que hizo este papá, sacrificando a su hijo por él entró en camino de conversión. Y más aún, de volverse misionero, un predicador de la palabra y llevar el mensaje a muchas personas. Pues exactamente eso hizo Dios con nosotros. Dice este texto bíblico, el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que es el corazón del Evangelio. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Es la finalidad de ese plan divino de la salvación, cuando Dios envió a su Hijo, la salvación de todos nosotros, sacrificando a su Hijo, el cual muere en la cruz en medio de los dolores más terribles, de los tormentos más tremendos. La flagelación fue sumamente cruel. El maligno suscitó en esos verdugos un odio cruel, sin explicación, porque pues eran romanos. Y los romanos es cierto que sí odiaban a los judíos, y más cuando pues, los judíos intentaban sublevar contra ellos y tenían que utilizar toda su fuerza con todo su ejército para aplacarlos. Y por eso la crucifixión, que era para los peores, para los que se sublevaban contra el imperio romano y que querían llevar a que el pueblo se sublevara, o para gente que estaba cometiendo delitos gravísimos, muy fuertes, asesinatos, robos, cosas graves, para escarmentar, para que todos lo pensaran dos veces antes de meterse en contra del imperio romano. Era el castigo más duro, la cruz. Y la flagelación pues fue tremenda. Lo que dice ese salmo, no hay parte ilesa en mi carne, tal cual. Efectivamente fue así. No había un solo centímetro cuadrado del cuerpo de Jesús que no tuviera un moretón, que no tuviera una llaga, que no tuviera un golpe durísimo. No había una parte de su cuerpo que no hubiera recibido algún vejamen. Todo su cuerpo estaba hecho una sola llaga, y se cumplió lo que decía el profeta Isaías: yo soy ya un gusano, no un hombre, desprecio del pueblo, burlas de la gente. Me ven por la calle y se ríen de mí. Todo eso se cumplió en Jesús. Y son capítulo 53
al capítulo 58 del profeta Isaías, describiendo al Mesías en su pasión, y que cargó sobre sí el pecado de las multitudes, que sus heridas nos curaron, sus heridas nos curaron. Las llagas de Cristo sanaron nuestras llagas. Las llagas de Cristo nos dieron la salud. Sus heridas, sus cardenales nos curaron. Y todo por amor. Fue crucificado a las 9 de la mañana y dura 6 horas clavado en la cruz. A mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. La oscuridad total. A mediodía se oscureció todo hasta las 3 de la tarde. Y es el momento en que Jesús va pronunciando esas 7 palabras en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí a tu hijo. Tengo sed. Todas las palabras que él pronunció, y especialmente una, todo está cumplido. Todo lo que en la Sagrada Escritura se refería a él en su pasión, todo estaba cumplido. Todo. Y todo eso lo vivió por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Nuestro pecado había cerrado las puertas del cielo. El ser humano, cuando pecó, si comes de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y así fue, comió de ese fruto, y pues ¿qué mal esperaba? Sino la muerte. Y él tomó esa muerte sobre sí. Muriendo, destruyó la muerte. Muriendo, destruyó la muerte. La muerte pensaba, y el maligno pensaba, que destruyendo a Jesús, aniquilándolo, matándolo, iba a ganar y que iba a vencer, como los viñadores asesinos que mataron al hijo del dueño de la viña, donde ellos estaban como arrendatarios, tenían que entregar los frutos que les correspondían, los frutos de ellos que era su paga y los frutos del dueño de la viña, porque ellos no tenían nada, solamente su trabajo. Y vemos que cuando ven al hijo dicen, este es el heredero, venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y pues pensaban que iban a vencer, iban a ganar, se iban a quedar con la herencia. En ese contexto el maligno pensaba pues que iba a causar mucho dolor en el corazón de Dios Padre al desquitarse con Jesús, y efectivamente causó muchísimo dolor en el corazón de Dios Padre al ver a su hijo desgarrado, porque él sí sintió todo lo que su hijo sintió. Pero fue el momento que se convirtió en salvación para todos. Fue el momento de la mayor gloria del ser humano, la redención. Porque Cristo, al derramar su sangre, pagó el precio de nuestro rescate. Pagó el precio, lo que nosotros debíamos, el castigo que era para nosotros, que era la muerte, Ese castigo lo recibió el Señor en su cuerpo. Ese castigo que era la muerte, lo aceptó el Señor. Sufrió la muerte a cambio de nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. El castigo por el pecado era la muerte. Efectivamente, se descargó sobre Jesús y murió. Sí murió. Y murió en medio de los dolores más terribles, un tormento tremendo en toda la expresión de la palabra. Una flagelación y una crucifixión sumamente dolorosa, pero no fue porque le tocó obligado, él quiso hacerlo.
en esa película de la Pasión de Cristo que dirigió Mel Gibson, que está muy cercana a la realidad, aunque no tanto, porque en sí era mucho más sangriento, solo que si él pone toda esa sangre en su película se la censuran. Fue una cosa mucho más sangrienta y más cruel. Apenas hay un pequeño atisbo de lo que Jesús vivió. Y hay un momento en que ya lo van a crucificar, en que lo desnudan, está totalmente desnudo. Nosotros pues ponemos en nuestras imágenes religiosas como algún velo que tape la parte íntima de Jesús, pero no, a los crucificados los clavaban totalmente desnudos, porque era una ignominia, era una burla para ellos. Y hay un momento en que lo desnudan delante de todos, hiriendo su inocencia y sufriendo lo que muchos han sufrido al ser heridos en su inocencia y reparando ese pecado. Y después él mismo se va gateando prácticamente hacia la cruz y extiende sus manos en la cruz. No que tuvieron que cogerle la mano y con fuerza ponérsela aquí, no. Él la extendió. Imagínense ese que estaba clavándolo a la cruz, que con todos los demás crucificados pues hacían fuerza para que no los crucificaran, pero él no. Él estaba estirando su mano para que se la clavaran. Y más aún, como su mano no se podía extender porque sus músculos se contraían, pues amarraron con una manila, con un lazo su muñeca y jalaron duro, desgarrando sus músculos y dislocando sus huesos, un montón de dolores impresionantes. Lo que dice la Sagrada Escritura, un hombre acostumbrado a los dolores. Y dice, por eso endurecía el rostro como pedernal. Y sufrió muchísimo. Golpes en sus ojos, las espinas, la corona de espinas alcanzó sus ojos, sus párpados, sus orejas. Y todo le ofrecían reparación de nuestro pecado. Todo. Y el estar clavado en la cruz, todas esas horas, desde las 9 de la mañana, a las 12 se oscurece todo, a las 3 de la tarde, lanza ese grito, donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere, expira, entrega el espíritu, dice el Evangelio de San Juan. Todo eso fue por amor, y es el amor de Dios por nosotros, buscando nuestra salvación. Era para buscar nuestra salvación, no era otra cosa. Buscando nuestra salvación, recibió el castigo nuestro, que era para nosotros. Lo recibió Él, todo por amor. Pero hoy, ¿qué recibe el Señor de parte nuestra? Hay un dolor muy grande en el corazón de Jesús y no es de los que recibió en ese momento, lo está recibiendo hoy de parte nuestra, que nosotros estamos rechazando la salvación que Él nos alcanzó. Y esto sí es delicado. Porque claro, Dios siempre ha respetado la libertad del ser humano. Siempre. Siempre ha respetado su libertad. Nos hizo plenamente libres. Y nosotros podemos estar aquí o podemos irnos. Absolutamente libres. Podemos ir al templo, podemos irnos a la cantina a tomar. Somos perfectamente libres. Podemos hacer una oración o podemos estar pecando, mirando cosas que no debemos en el celular. Perfectamente. Podemos escoger o lo uno o lo otro. Somos perfectamente libres. Y pues la salvación no es una cosa que se le impuso, no. También es una cosa que podemos elegir. Porque hoy podemos elegir si nosotros queremos salvarnos. Podemos hacerlo perfectamente. ¿Cómo? Pobreza, castidad y obediencia para vencer la gran tentación que el maligno nos ofrece del poder, del placer y del tener el dinero, que se convierten en los tres grandes ídolos por los cuales muchos abandonan a Dios y se van a buscar el camino del mal. ¿Cuánta gente ha hecho pacto con el diablo? Literalmente, con tal de tener fama, poder,
dinero. ¿Cuántos famosos y poderosos de nuestro mundo han hecho pacto con el diablo para volverse multimillonarios? ¿Cuántos? Y no son 2 o 3 nomás. ¿Cuántos hoy son los dueños del mundo porque le vendieron su alma al maligno e hicieron pacto con él con tal de tener dinero, poder y placer? ¿Cuántos? ¿Cuántos están cambiando el camino de Dios por escoger el camino del placer? Usted que es casado y abandona a sus hijos, a su esposa, se vuelve indiferente, se vuelve odioso con sus hijos, ya no los mira, no los trata, los mira mal. Pero si es que son unos niños pequeñitos que solamente sufren con todo su corazón su indiferencia, su maltrato, porque ahora está enamorado de otra persona distinta a su esposa. ¿Cuántos están escogiendo ese camino del placer, renunciando totalmente al camino de Dios y entrando en camino de condenación? Porque rechazar la salvación es estar en camino de condenación. Por eso dice, el que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy vivimos en la oscuridad del pecado? Exactamente eso, el juicio, la condenación del mundo. Están que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas, literalmente. Y hoy actúan en la oscuridad, en las tinieblas, cuando nadie los vea. Se pone una capucha, bueno, más fácil, un tapabocas, una cachucha, unas gafas oscuras, listo, ya quedó bien disfrazado. ¿Quién lo va a reconocer? Un buen tapabocas, listo, facilísimo, ya burló las cámaras de seguridad. ¡Qué inteligente! ¡Qué astuto! Sí, pero solamente se puede esconder ante los hombres. Sus huellas dactilares las puede tapar con unos guantes, pero sus obras están patentes ante Dios. Ese sí es el dolor más grande de Jesús, más que las llagas, más que los clavos en sus pies y en sus manos. El dolor más grande de Jesús hoy es ver a sus hijitos en caminos que no son buenos. Ese sí es el dolor más grande de Jesús hoy. Ver cómo los seres humanos rechazamos su salvación, no la queremos, no nos interesa. No, gracias. Me gusta más la plática, me gusta más el placer, me gusta más el poder. Mandar sobre otros, tener autoridad sobre otros, hacer lo que otros no pueden hacer. El poder. ¿Cuántos han entrado en caminos que no son buenos por buscar eso? Y el maligno efectivamente les promete eso, que quiere poder, placer, dinero, todo el que quiera yo se lo doy, claro que sí. Póstrate y adórame y todos los reinos de la tierra serán tuyos. Eso sigue vigente hoy y hay gente que lo ha hecho. Por eso cuando nosotros vemos el estilo de vida según Dios, es pobreza, castidad y obediencia, que no es fácil, pero ese es el camino. Pobreza para despojarse de todo y compartirlo con los más necesitados. Una vida sencilla, dice el Señor, déjense atraer por lo sencillo, por lo humilde. Déjense atraer por las cosas sencillas. Que si tiene un celular de tal marca, le da el estatus en la sociedad. Que si tiene un carro de tal marca, eso lo pone en la sociedad en un nivel muy alto. Que si su casa es muy grande, pues su ego tal vez quepa ahí un poquito, pero es otra cosa distinta al camino de Dios. El aparentar cosas, el mostrar cosas, y todo eso nos desvía del camino de Dios. Jesús fue sencillo,
fue humilde, creció en una familia muy pobre. Pues llevan un par de tórtolas o de pichones cuando fueron a presentarlo. Si fuera una familia pudiente llevarían un toro, o por lo menos si fuera una familia de estrato medio llevarían un carnero, pero no, su familia era pobre. Era una campesinita pobre, humilde y sencilla, y era un carpintero, un artesano. No construía casas ni nada de eso, no era un arquitecto, no era un ingeniero, no, era un artesano, era un carpintero, hacía puertas, ¿sí? Hacía sillas, una mesa, una ventana. Era un artesano. No entendemos eso, porque nosotros más bien queremos es mostrar otras cosas. No, el estilo de vida fue de pobreza, castidad y obediencia. La castidad es ponerle orden a la sexualidad. Es casado, viva en plenitud su sexualidad con su esposa o con su esposo, con nadie más. Así tenga la reina de belleza al frente, tiene que decir, no gracias, soy casado. Punto. O soy soltero, no está casado, porque solo la vida matrimonial, el matrimonio es lo único que santifica la vida sexual, nada más. Tiene que renunciar, siendo soltero, sí, a cualquier tipo de intimidad con cualquier persona, porque solo el matrimonio es lo que santifica la vida sexual. Pero el mundo no le dice eso, el mundo le dice disfrute, no pasa nada. Mira, aquí le tenemos todo el catálogo de métodos anticonceptivos, aunque todos están hechos para fallar. Pues los hacen las mismas empresas que patrocinan el aborto. Les conviene que fallen para que después le lleguen más clientes, asesinando a los bebés en el vientre materno. Todo eso está en nuestro mundo. Y es lo que le duele a Jesús, que nosotros escojamos el camino de la oscuridad, porque nuestras obras son malas y no queremos renunciar, que es lo peor de todo. Nos escondemos, que nadie nos vea. Qué inteligentes, qué astutos. ¿No será más bien al revés? Nuestro juicio será ante Dios y Él todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Cuál es nuestra motivación? Esa salvación que Cristo alcanzó en la cruz, esa salvación que Dios Padre alcanzó para todos nosotros al entregar a su Hijo unigénito, como el Señor del relato, que sacrificó a su Hijo para salvar a ese amiguito de Él que era no muy santo, para darle una nueva oportunidad, aunque sacrificó a su Hijo, que en sí estaba preparado para morir. Pues igual, Dios ha querido darnos esa oportunidad, pero no la estamos aprovechando, la estamos rechazando, o no estamos comulgando. ¿Cuánto hace que no se confiesa? ¿Cuánto hace que no comulga? ¿Está preparado para morir si la muerte llegara hoy? ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe. Pues es el tiempo de entrar en un proceso nuevo y se llama conversión. Es el tiempo de la conversión, es el tiempo del cambio de vida, es el tiempo para empezar un nuevo proceso, para empezar el camino según Dios, para que renunciemos a tantas cosas que hoy nos están distanciando del camino de Dios: odio, soberbia, rencor, prepotencia, orgullo, vanidad, pereza, ira, avaricia, lujuria, desenfreno, desorden, gula. Todo esto que nos está desviando del camino de Dios, pues tomemos una decisión. Entremos en el camino que el Señor nos presenta. Que nuestra Madre del Cielo nos acompañe en este proceso. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado, jamás lo dudaremos, como jamás lo han dudado todos los santos, sin excepción, en la historia de la Iglesia. Creemos que eres el pan vivo bajado del cielo y que eres el pan que da vida eterna. Padre amado, aunque no todos podemos o queremos recibirte, te suplicamos que al menos vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, vamos a recibir esta bendición que el Señor Jesús nos concede. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Muy gracias a Dios.